Hola, buen día. Mi nombre es Gabriela Jazmín Rendón Rodríguez. Soy estudiante del sexto semestre de la Universidad Vizcaya de las Américas. En esta ocasión estoy realizando una actividad para mi materia de contratos mercantiles impartida por la licenciada Tavene Leila López. En esta ocasión vamos a hablar de los contratos mercantiles y quiero comenzar por explicar qué es un contrato mercantil. Un contrato mercantil es aquel acuerdo de voluntades entre dos o más personas que crea, modifica o extingue obligaciones. Si bien es cierto que los contratos mercantiles gozan de una serie de elementos, para ello, algunos de ellos son identificar el tipo de contrato que se va a tratar, ya que hay muchos contratos derivados de este, como contrato de compra-venta, entre muchos otros. De igual manera, se identifican las partes intervinientes en el contrato, tanto pueden ser entre personas físicas como entre personas morales, esto incluyendo sus generales o incluso si es el representante legal, pues y mostrar su cédula y el poder que les otorgan. El objeto del contrato. ¿Cuál es el objetivo por el cual firmamos el contrato? La duración del contrato, que es el plazo convenido que durará el contrato. Se tiene que estipular desde el inicio hasta la terminación. De igual manera, las obligaciones de las partes, el compromiso que asumen ambas partes, el consentimiento, que es la voluntad para poder contratar libre de vicios, la indemnización, que es resarcir el daño ocasionado por el cumplimiento de la obligación. Si no cumples ante esta obligación, tienes que dar una indemnización ante esto. Y por último tenemos la forma de pago. Aquí pueden ser de distintas maneras, la forma de pago se puede dar de distintas maneras, puede ser desde pago en pago único o parciales, igual estipulando la fecha de pago y el monto del pago que se va a retribuir. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de lo que son los tipos de contratos. Hay muchísimos tipos de contratos, un sinfín de contratos, hasta de los que no, incluso que no imaginamos, existen. Pero en esta ocasión nada más vamos a hablar de 13 contratos en específico y vamos a desarrollar lo más rápido posible y detalladamente posible lo que vienen siendo cada uno de estos contratos. Este contrato pues va un poquito más dirigido hacia las ventas, hacia las comisiones, como su nombre lo indica, y pues es un acuerdo de colaboración. En las partes se comprometen a vender, a promocionar productos o servicios y a cambio pues se les da una comisión previamente establecida en este tipo de contrato. Las partes deben ejecutar la operación y recibe por ello una comisión. Es conocida como comisionista. Mientras que la figura delegada, el procedimiento recibe el nombre de comitente, es decir, comisionista el que trabaja para recibir las comisiones y el comitente es el que está brindando ese trabajo y pagar comisiones, claro. El contrato de comisión mercantil puede ser celebrado entre dos empresas o entre una organización y una persona física, como por ejemplo un emprendedor o un trabajador independiente. El comisionista puede actuar en nombre propio o de su comitente, siempre y cuando esté contemplado en las cláusulas del acuerdo. El mismo documento debe definir la duración del contrato. En este sentido es importante que el convenio señale los motivos que pueden conducir a su renovación o su posterior ruptura antes del periodo acordado. Se puede dar por terminado por incumplimiento, muerte, extinción del proyecto, entre muchos otros más. En este contrato es importante resumir que de esta manera pues las cosas que aquí son depositadas son objetos de operación mercantil o son como consecuencias de operaciones mercantiles. En este contrato es importante resumir que de esta manera pues las cosas que aquí son depositadas son objetos de operación mercantil o son como consecuencias de operaciones mercantiles. El depósito funciona de la siguiente manera. Los depósitos son productos en los que se entrega una cantidad de dinero a una entidad de crédito durante un tiempo determinado
pues transcurrido este plazo, la entidad se lo devuelve junto a la remuneración pactada, es decir, los intereses. Un ejemplo muy claro es, tú vas al BBVA, a cualquier banco, depositas una cantidad de dinero, 100,000 pesos supongamos, esos 100,000 pesos BBVA los presta a otro cliente más, cuando el cliente los retribuye a la institución, el cliente le entrega pues obviamente intereses. ¿Qué pasa con estos intereses? Estos intereses pues son ganancias de igual manera tanto para el banco como para la persona que dejó que su dinero se manipulara dentro de esa institución. El contrato de préstamo mercantil es aquel donde una de las partes, el prestador, entrega al prestatario bienes fungibles, títulos o valores, dinero o mercancías, y éste se obliga a restituir otro tanto de la misma especie y calidad en los términos pactados y en caso de mora a pagar un interés convencional o legal. ¿Qué pasa si no se paga el préstamo mercantil? Pues una de las consecuencias más comunes ante la falta de pago de una deuda es el cargo de intereses moratorios o el aumento del monto a pagar. Otro escenario es que la persona, banco o empresa que prestó el dinero venda su cartera vencida a empresa de cobranza y pues por consiguiente de esta manera se encarga de ejecutar la cobranza y muchas de las veces suceden los embargos. La compraventa mercantil o el contrato de compraventa mercantil es algo muy resumido y que básicamente todo el mundo conocemos, pues es una persona la cual se denomina vendedor y éste entrega una determinada cosa a otra, a la cual la otra persona pues se denomina el comprador. La compraventa mercantil es un contrato por el cual una persona, sea o no propietaria o poseedora de la cosa objeto de la convención, se obliga a entregarla o hacerla adquirir en propiedad a otra persona, que se obliga por su parte a pagar un precio convenido y la compra para revenderla o alquilar su uso. En términos genéricos, la compraventa es aquel contrato en el cual una persona denominada vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho a otra persona denominada comprador, lo cual a su vez se obliga a pagar un precio cierto en dinero. Generalmente la permuta es el intercambio que se hace de una cosa por otra, es decir, si yo tengo un apartamento pero quiero un carro, puedo cambiarlo por alguien que lo tenga. Las permutas comerciales se les considera pues el intercambio de activos de naturaleza distinta u otro uso o cuando existan diferencias significativas respecto a los riesgos, flujo de caja o plazos estimados entre ambos bienes, siempre con el ánimo de obtener una ganancia. El contrato de permuta mercantil es aquel por el cual cada uno de los contratantes se obligan a dar una cosa por otra. Pueden ser muebles, mercaderías o inmuebles, siempre con el propósito de especulación comercial, con el objeto directo y preferente de traficar. La cesión de crédito es una operación a través de la cual un acreedor o cedente transmite a un tercero o cesionario los derechos de cobro de un crédito pendiente. Es un contrato en virtud del cual se transfiere total o parcialmente la propiedad de una deuda a título gratuito. La cesión de una deuda es una figura jurídica que consiste en realizar una transferencia de la obligación cambiando al deudor sin realizar cambios en la relación jurídica establecida desde un principio. Es un método de transmisión de las obligaciones, pero no de extinción. La cesión de crédito es una operación a través de la cual un acreedor o cedente transmite a un tercero o cesionario los derechos de cobro de un crédito pendiente. Es un contrato en virtud del cual se transfiere total o La consignación mercantil es el contrato por virtud del cual una persona denominada consignante transmite la disponibilidad y no la propiedad de uno o varios bienes muebles a otra persona denominada consignatario, para que le pague un precio por ello en caso de venderlos en el término establecido o se los restituya en el caso de no hacerlo. La consignación es una forma de pago voluntaria para el deudor y eficaz contra el acreedor, basada en la entrega en poder de la autoridad judicial y a su disposición de la cosa debida, cuando el acreedor se niega sin razón a recibirla o no es posible su entrega.
La consignación es una forma de pago voluntaria para el deudor y eficaz contra el acreedor, basada en la entrega en poder de la autoridad judicial y a su disposición de la cosa debida, cuando el acreedor se niega sin razón a recibirla o no es posible su entrega. El contrato de transporte mercantil está regulado por el Código de Comercio y por leyes especiales de naturaleza mercantil. El objeto de los contratos de transporte es el traslado de mercancías o de personas, ya sea por tierra, mar, ríos y aire, pudiendo hacer uso de camiones, ferrocarriles, aviones, entre otros. En este caso, el contrato de transporte es una herramienta muy indispensable para las empresas, ya que legalmente pues protege los intereses y asegura que el proceso de transporte se realice sin contratiempos. De igual manera, muchas de las veces cuando se firma un contrato de transporte mercantil, en las cláusulas viene donde si tu mercancía o los productos que trasladen en ese transporte sufren algún daño, entre otras cosas, pues la empresa de transportes está obligada a remunerar esa parte de mercancía perdida. Pues aquí como su nombre lo indica, el arrendamiento mercantil es tan fácil y tan sencillo como cuando rentamos una casa, un departamento, una bodega, entre otros. El contrato de arrendamiento mercantil o leasing es una herramienta jurídica que permite el financiamiento de actividades económicas inherentes al proceso productivo, facilita el equipamiento de una empresa o industria o, en su defecto, renovar bienes. Es mercantil el arrendamiento cuando recae sobre bienes muebles o inmuebles con el propósito de especulación comercial. Es administrativo cuando los bienes muebles o inmuebles pertenecen al gobierno federal, estatal o municipal, mismos que se sujetan a la normativa del derecho administrativo. Pues aquí como su nombre lo indica, el arrendamiento mercantil es tan fácil y tan sencillo como cuando rentamos una casa, un departamento, una bodega, entre otros. El contrato de arrendamiento mercantil o leasing es una herramienta jurídica. El contrato de seguro es el acuerdo por el cual el asegurador se obliga a resarcir de un daño o a pagar una suma de dinero a la otra parte, tomador, al verificarse la eventualidad prevista en el contrato a cambio del pago de un precio denominado prima por el tomador. El contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos si existe interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley. El contratante o tomador del seguro, que puede coincidir o no con el asegurado, por ser parte, se obliga a efectuar el pago de esa prima a cambio de la cobertura otorgada por el asegurador, la cual le evita afrontar un prejuicio económico mayor en caso de que el siniestro se produzca. El contrato de seguro es consensual. Los derechos y obligaciones recíprocos de asegurador y tomador empiezan desde que se ha celebrado la convención, aún antes de emitir la póliza o documento que refleja datos y condiciones del contratante del seguro. Bueno, pues el contrato es el seguro. Bueno, pues el contrato es el seguro. La franquicia es la concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre comercial otorgada por una empresa a una o varias personas en una zona determinada. El contrato de franquicia es a través del cual una empresa franquiciadora cede a otra persona jurídica o física franquiciado el derecho a explotar un sistema de comercialidad propio de unos productos o servicios. En la franquicia se acostumbra, o más bien se vende la marca y se vende el producto, o se vende la marca y los productos que tú vendas dentro de esa franquicia se obliga a que se lo compres inclusive a la misma marca. Pues esto ya es un sistema asociado entre empresas financieras y empresas jurídicamente independientes, pero pues que están ligadas por un contrato virtual, de lo cual una de ellas, la franquiciadora, concede a las otras u otros franquiciados a cambio de unas contraprestaciones económicas el derecho a explotar una marca o producto. Pues esto ya es un sistema asociado entre empresas financieras y empresas jurídicamente independientes, pero pues que están ligadas por un contrato virtual. El contrato de garantía es un acuerdo escrito celebrado entre acreedor y deudor o garante para construir,
a favor del primero una garantía mobiliaria sobre bienes, derechos o acciones del garante o deudor, con el objeto de garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones de éste. Los contratos de garantías son accesorios que se suscriben para asegurar el cumplimiento de un contrato principal. Así, solo serán exigibles cuando no se cumpla la prestación principal, siendo sus principales modalidades la fianza, la hipoteca, la prenda y la anticresis. Garantizar para responder del pago de una deuda o del cumplimiento de algún deber, en caso de incumplimiento de otra persona que sea la principal responsable. El fideicomiso es un contrato mediante el cual una persona física o moral transmite la titularidad de bienes o derechos a una institución fiduciaria, para que ésta destine los mismos a la realización de ciertas finalidades para beneficio de la misma persona que constituyó el fideicomiso o de un tercero. Hay contrato de fideicomiso cuando una parte, llamada fiduciante, transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona, denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra, llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario. Las personas usan los fideicomisos para mantener el control de su dinero y sus propiedades y designar quién recibirá el dinero y las propiedades cuando fallezcan. Una razón para establecer un fideicomiso en vida revocable es evitar el proceso sucesorio después del fallecimiento. El artículo 77 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es la que regula en sí el fideicomiso. ¿Quién es el dueño de un fideicomiso? Pues el beneficiario. Es la persona en cuyo beneficio se ha instituido el fideicomiso. Puede o no existir sin ser el destinatario final de los bienes. Pueden ser una o varias personas físicas o jurídicas. ¿Quién es el dueño de un fideicomiso? Pues el beneficiario. Es la persona en cuyo beneficio se ha instituido el fideicomiso. Puede o no existir sin ser el destinatario final de los bienes. Pueden ser una o varias personas físicas o jurídicas. Entre los dos tipos principales de fideicomisos, los fideicomisos revocables son los más comunes. Esto se debe principalmente al nivel de flexibilidad que ofrecen. En un fideicomiso revocable, el fideicomitente o la persona que creó el fideicomiso tiene la opción de modificar o cancelar el fideicomiso en cualquier momento durante su vida. Quien se encarga de supervisar los fideicomisos es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Representa como fideicomitente único a la Administración Pública Centralizada. También tenemos reglas de interpretación de los contratos. Número 1. Declaración o voluntad declarada. Pues en esta tiene que existir el consentimiento libre de vicios, y a libre de vicios me refiero a que no haya sido utilizada la violencia, el dolo, entre otras. La teoría de la voluntad interna. Por ser un medio de la intención de las partes, llegando al propósito o al fin de la firma del contrato. Por última, la tercera, que es la interpretación integrante del consentimiento. Materia que suple algunas lagunas de la materia mercantil.